Hemos llegado a la parte más difícil del idioma griego que tiene que ver con auristo 1 y auristo 2, que es un pasado puntual, terminado, consumado, que no se repite. Mientras que hay otro pasado que es el imperfecto con acción continua, lineal, con eco, pasado, presente y futuro, que es el que se usa en Juan 1.1 con el verbo era, existía o estaba, es verbo imperfecto. Pero el imperfecto es bastante fácil de dominarlo, mientras que los auristos, sobre todo el 2, hay que aprender de memoria cada persona del verbo, yo, tú, él, vosotros, nosotros, vosotros, ellos, y por eso se convierte en algo bastante difícil. Entonces lo que se hace es que memorizamos lo básico, lo necesario, lo que podemos usar a la hora de la interpretación y la traducción del Nuevo Testamento griego, recordando que para ello tenemos auxiliares que son el Nuevo Léxico Español del Nuevo Testamento de Jorge Fish-McGibbon. Esa es una herramienta que siempre vamos a estar usando con el idioma, además del Evangelio de Juan que ya tienen y Tercera de Juan que ya tienen, que es como el instrumento que van a estar usando permanente para poder avanzar. Pero sí, por lo menos hay que dominar las desinencias del auristo 1 y las desinencias del auristo 2 y las pequeñas diferencias que hay entre ambos. Hay que dominarlas. Por el otro lado, también tenemos que dominar los pronombres personales posesivos, porque hasta el momento lo que hemos visto son los pronombres personales generales masculinos y femeninos. En el caso de los masculinos, sería autos, autú, autón, auto, que es el singular. Y el plural, autoi, autón, autous, autois. Esos son los pronombres masculinos generales. Él, de él, a él, para él, ellos, de ellos, a ellos, para ellos. El femenino va con los terminados en ita en singular, autí, autis, autín, autí, que es el singular, sería ella, de ella, a ella, para ella. Y el plural, autai, autón, autas, autais, ellas, de ellas, a ellas, para ellas. Estas declinaciones corresponden al pronombre general masculino y femenino, pero también hay pronombres posesivos y hay que aprenderlos de forma separada, que es la parte en la que estamos ahora. Entonces, por lo tanto, también eso a veces tiende a confundir un poco. Repasemos el auristo 1 hasta dominar las 4 cosas que contiene. En primer lugar, tiene el aumento cuando el tema verbal comienza con consonante. Si el tema verbal comienza con vocal, el verbo se altera. Pero si comienza con consonante, entonces tiene el aumento y es la épsilon y se le llama como aumento. En el caso de pisteo, el verbo creer ya no comenzaría con la pi, sino que comenzaría con la épsilon. Luego tiene el tema verbal, que es parecido al de el presente regular indicativo, el tema verbal. Si el verbo termina con vocal, se le antepone la sigma, que es la característica temporal del futuro, también al auristo 1. Entonces se le pone la sigma. Sería en tercer lugar la sigma, característica temporal. Y por último, número 4, están las desinencias de auristo 1, que son las que tenemos que dominar perfectamente bien, que son a, as, en, amen, ate, an. A, as, en, ate, an. Entonces el verbo ya cambia en su pronunciación como también en el tiempo, porque estamos hablando de un pasado puntual terminado. En el caso de episteo, el verbo creer sería episteusa, episteusas, episteusen. El plural sería episteusamen,
episteusate, episteusan. Y ahí ya lo traducimos con el verbo creer, yo creí, tú creíste, él creyó, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que cambiar, además de la pronunciación del verbo, por esas cuatro cosas, también el tiempo del verbo, porque está en pasado auristo. Repitiendo el auristo 1, cuatro partes, aumento cuando el tema verbal comienza con consonante. El tema verbal, si el tema verbal termina con vocal, se le antepone una sigma, característica temporal. Y cuarto lugar, las desinencias de auristo 1, que son a, as, en, amen, ate, an. Y ahí ya tenemos el auristo 1. Pero si el verbo acuo, que es oír, escuchar, le comienza con alfa, el tema verbal comienza con alfa, entonces el verbo se va a alterar porque la fusión de épsilon, que es la característica temporal, el aumento, perdón, épsilon, que es el aumento, al fusionarse con la alfa, se transforma en una ita, épsilon, fusionado con alfa, se transforma en una ita. Entonces el verbo ya no le va a comenzar con alfa, sino que con ita. Si hacemos el ejercicio en el tiempo presente, el verbo regular, indicativo, acuo o ir a escuchar, sería acuo, acuís, acuí, acuomen, acuete, acuusi. Ese es el presente regular indicativo. Si lo pasamos a auristo, el verbo se transforma porque ya comenzaría con icusa, icusas, icusen, icusamen, icusate, icusan. Así sería ya en auristo 1. Cuando el tema verbal termina con consonante, el verbo se va a alterar totalmente, se va a modificar, el verbo se va a alterar porque está terminando con consonante y cada verbo se altera. Repasando el auristo 1, tiene cuatro partes. Cuando el tema verbal comienza con consonante, tiene la épsilon como aumento, el tema verbal, la sigma como característica temporal y las desinencias de auristo 1, que son a, as, en, amen, ate, an. Con el auristo 2, los verbos se alteran totalmente, se modifican totalmente. Solo que el que más uso tiene en el Nuevo Testamento es el auristo 1, pero siempre se aborda el auristo 2 por cuestión de información y de conocimiento, porque el que más uso hay en el Nuevo Testamento es el auristo 1. El auristo 2 tiene tres partes. Primero, la parte que contiene el auristo 2 es el aumento. Igual cuando el tema verbal comienza con consonante. Entonces tiene el aumento. Luego, el segundo lugar tiene el tema verbal que se altera totalmente. Es tema de auristo 2, se le dice. Entonces tiene el aumento, el tema de auristo 2 y las desinencias del imperfecto. Aumento, tema de auristo 2 y las desinencias de imperfecto. Y las desinencias de imperfecto y de auristo 2 son on, es, en, omen, ete, on. La primera persona del singular es igual que la tercera persona del plural. El contexto de la oración le va a indicar si está hablando de primera persona o de tercera persona singular. Repito, el auristo 2 tiene tres partes. Aumento, tema verbal de auristo 2 y desinencias de imperfecto, que son on, es, en, omen, ete, on. Tres partes, aumento, tema de auristo 2 y las desinencias del imperfecto, on, es, en, omen, ete, on.
Y como el tema verbal es de auristo 2, los verbos se van alterando, por eso es complejo el auristo 2, porque todos los verbos que hasta el momento conocemos se van alterando totalmente. En el caso del lambano, que es el verbo tomar, recibir, el verbo se altera totalmente. En presente sería lambano, lambanis, lambaní, lambanomen, lambanete, lambanusi. Ese es el presente. Yo tomo, tú tomas, él toma, nosotros tomamos, vosotros tomáis, ellos toman. Ese es el presente del verbo lambano, tomar, recibir. Pero ya en auristo 2 se transforma el tema en lav, landa, alfa, vita, landa, alfa, vita, lav. Ya el tema es de auristo 2, se transformó totalmente. Entonces ya conjugado en auristo 2, el verbo lambano de tomar recibir sería el abón, el abés, el abén, el abomen, el abete, el abón. El abón, el abés, el abén, singular, plural, el abomen, el abete, el abón. Repito las tres partes del auristo 2, que son aumento, tema verbal de auristo 2 y las desinencias de imperfecto, on, es, en, omen, ete, on. A dominar totalmente eso, aprender totalmente eso. Por el otro lado, para poder traducir oraciones del griego, esto es importantísimo, hay que tomar en cuenta dos cosas. Número uno, las que ya están en la Biblia, que se traducen con la ayuda del léxico. En este caso, el que ustedes tienen, Nuevo Léxico Español del Nuevo Testamento de Jorge Fish-McGibbon. Entonces, esa es la herramienta. Son las oraciones y los versículos tal como están. Y cuando no conocemos la mayoría de las palabras, va a pasar, las buscamos en el léxico y vamos traduciendo e interpretando y armando la oración. Porque la ventaja que tiene el idioma griego es que nos sirve para exégesis, nos sirve para interpretación, para estudio del Nuevo Testamento, para las doctrinas, para la teología sistemática. Es decir, que el griego, al dominar lo básico, estamos como aprendiendo varias materias, incluyendo a varias materias, sobre todo la exégesis y la hermenéutica e interpretación del Nuevo Testamento, y la misma cultura bíblica aparece con el idioma griego. Entonces son las oraciones que están en los versículos del Nuevo Testamento, las oraciones que están en la Biblia, y recurrimos al Nuevo Léxico Español del Nuevo Testamento para poder interpretarlo, que es el objetivo de todo el programa, porque el programa no está con el objetivo de hablarlo, no está con el objetivo de establecer una conversación, ni yo lo puedo hacer, sino que con los objetivos de leerlo y traducirlo, leerlo y traducirlo. Ahora en esto es más fácil leerlo que traducirlo, porque ya sabemos el equivalente de cada letra del idioma griego con la del español. Entonces como que se hace un poco más fácil leerlo. Traducirlo es una cuestión que la vamos a estar haciendo cada vez que preparamos sermones, recurriendo al Nuevo Testamento griego y al léxico griego español. Siempre tenemos que estar recurriendo a ello. No es que se va a dominar todas las palabras y los términos en griego. Inclusive la meta es en el 1 que por lo menos unas 8.000 palabras se conozcan y en el 2 tengamos unas 15.000 palabras que se conozcan. Y ustedes ya conocen mucho porque al conjugar los verbos, solo ahí tiene seis palabras. Cada vez que está conjugando en verbo, tiene 6 palabras en griego. Entonces, eso sí es posible. Pero la primera forma de traducción es tal como están los versículos, las oraciones en el Nuevo Testamento y con la herramienta del Nuevo Léxico Español del Nuevo Testamento de Jorge Fish-McGibbon.
La segunda forma de traducción, que esta es más práctica y más fácil, es que pensamos en español y lo convertimos en griego. Pensamos en español y lo convertimos en griego. Esto como es más fácil. Por ejemplo, si yo pienso, oigo la voz de Dios, oigo la voz de Dios. Entonces escribo en español, oigo la voz de Dios y comienzo a pensar en las palabras en griego que corresponden a cada uno. Oigo es akuo, la voz es ifoní y de Dios es tuseu. Entonces es más fácil armar las oraciones en español y luego después pensar en las palabras en griego y hacer la oración, como ese ejemplo que les he dado, oigo la voz de Dios. Akuo y foní tu seu. Akuo y foní tu seu. Si yo, por ejemplo, digo veo a Dios, ya conocemos el verbo blepo, ver, mirar, veo a Dios. Blepo ton seón, veo a Dios del acusativo. Blepo ton seón. Si yo pienso en español, tengo hermanos, del verbo ejo, el verbo tener. Entonces yo digo ejo hoy adelfoi, tengo hermanos, tengo hermanos. Entonces este método es un poco más fácil porque nosotros pensamos en español y luego armamos las oraciones con los términos, las palabras del griego que ya tenemos. Lo que va a pasar en el recorrido de nuestro ministerio es que siempre vamos a estar recurriendo a las notas de clase de las cosas que se han insistido, al texto programado de Irene de Folkers y al nuevo léxico griego-español del Nuevo Testamento. Siempre vamos a estar recurriendo a ello. Pero esta forma sí es más fácil porque ustedes ya tienen bastantes palabras en griego. Hemos conjugado bastantes verbos y dominan bastantes palabras. Por ejemplo, el verbo lambano, tomar, recibir. Recibo a Jesús, por ejemplo. Recibo a Jesús. Entonces usted ya solo lo pone lambano y ya agrega el, el verbo gisous, gisous, y ya lo tiene recibir a Jesús. Algunas palabras se van por asociación porque las palabras de lugares y nombre de personas es poco la variante, como Galilea, Galilea, Galilea en griego, Galilea. Es como fácil irlo asociando y poniendo cómo es esa palabra, cómo se traduce esa palabra. Entonces, para hacer ejercicio, ustedes lo pueden hacer, es armen oraciones en español y luego las pasan al idioma griego con las palabras que ustedes ya tienen o que ustedes ya saben o que ustedes ya dominan. Paso a los pronombres personales posesivos, que es lo que corresponde a esta clase y a esta unidad, los pronombres personales posesivos. En singular ya los tenemos, pero afiancémoslo. Sería ego, emou, emoi, m. Ego, emou, emoi, m. Entonces insistimos ahí con ego, emou, emoi, m. Yo, mi, me. Ego, emou, emoi, m. Yo, mi, me. Luego tenemos los pronombres singulares, solo que en los singulares hay primera persona y hay segunda persona. En los singulares hay primera persona y segunda persona. La tarea que les voy a dejar para el próximo jueves, de ahora en 8, es que me tenga bien dominado, memorizado el plural con primera persona y con segunda persona. La variante es mínima. La primera persona igual va con nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Es imeis, imon, imin, imas. Ahí lo tienen en la clase de ahora. Ahí lo tienen a la mano. Imeis, imon, imin, imas. Esa es la primera persona.
La segunda persona, lo único que varía es que la primera le comienza con ita y la segunda le comienza con y, pero se pronuncia igual porque la ita y la y se pronuncian como i, las dos. Pero la primera persona le comienza con la letra griega ita y la segunda persona le comienza con la letra griega y. Entonces en la primera persona sería imeis, imón, imin, más. Se pronuncia igual en la segunda persona, imeis, simón, imin, más, solo que la diferencia está entre ita y y. Primera persona, ita. Segunda persona comienza con y. Primera persona comienza con ita. Segunda persona comienza con y y se pronuncian igual, solo que se traducen diferentes. Repasemos la primera persona. Imeis, imón, imin, imas. Y la segunda persona, imeis, imón, imin, imas. En las traducciones del singular, ego, emo, emoi, eme, es yo, mi, me. En la segunda persona, la primera persona del plural sería nosotros, de nosotros o nuestro, nosotros, nos, el dativo, y el acusativo también se traduce nosotros, nos. De la primera persona del plural se traduce nominativo nosotros, genitivo de nosotros o nuestro, dativo nosotros o nos y acusativo nosotros nos. Se traduce igual. En la segunda persona que se pronuncia igual pero comienza con y, sería imei, simón, imin, más. La segunda persona se traduce como vosotros, de vosotros o vuestro, vosotros os y vosotros os. El nominativo se traduce vosotros, el genitivo de vosotros o vuestro, el dativo vosotros os, el acusativo vosotros os. O sea, hay dos maneras, vosotros o os. Y ya tiene la segunda persona. Repasemos los pronombres personales posesivos. El singular, ego, emou, emoi, eme. Ego, emou, emoi, eme. El plural, primera persona, imeis, imón, imin, más. Segunda persona, imeis, simón, imin, más, con la diferencia que la primera persona le comienza con ita y la segunda persona le comienza con y. Las traducciones del singular yo, mi, me. De la primera persona plural, nosotros, de nosotros o vuestro, nosotros, nos, y el acusativo nosotros, nos. De la segunda persona se traduce vosotros, de vosotros o vuestro, vosotros, os y vosotros, os. Y ahí ya tenemos los pronombres personales posesivos. Lo que tienen que memorizar para la próxima semana, que es fácil, imeis, imón, imin, más, primera persona, y segunda persona, imeis, simón, imin, más. Con la variante ita, primera persona, comienza, y comienza la segunda persona con y. Repitámoslo, imeis, simón, imin, más. Imeis, simón, imin, más. A aprender. Luego tienen allí en su hoja las 9 oraciones para leerlas y traducirlas. Practiquen la lectura. Ustedes solitos lean, 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 repitan. Donde se confunda, vuelvo a repetirlo y después a traducirlo. Algunos de los términos no los conocen, tienen que usar el nuevo léxico griego-español del Nuevo Testamento. Leemos las 9 oraciones que tienen ahí en la clase. M crine o Kyrios. M crine o Kyrios. La segunda oración. Episteusan eis M. Episteusan eis M.
La tercera oración, emoi eipen o Kyrios, emoi eipen o Kyrios. La cuarta oración, peri emou eipen o profetis, peri imon eipen o profetis. La quinta oración, to ergon mou, to ergon mou. La sexta oración, to ergon soy, to ergon soy. La séptima oración, to ergon autú, to ergon autú. La 8, onomos y mon, onomos y mon. Y la última, que imeis eis Christon yisun episteusamen. Repito las 9 oraciones leídas, practíquenlo ustedes, insistan, repítelo y traduzca estas 9 oraciones con la ayuda del léxico. Crine o Kyrios. La segunda, episteusan eis M. La tercera, emoi eipen o Kyrios. La cuarta, peri emou eipen o profetis. La quinta, to ergon mou. La sexta, to ergon soi. La séptima, to ergon autú. La 8, onomos y mon. La 9, que imeis eis Christon yisun episteusamen. Nos vemos en la próxima clase. Aprendan de memoria la primera y segunda persona del plural. Practiquen la lectura con estas 9 oraciones y hagan las traducciones de esas oraciones. Que Dios me les bendiga, no desmayen.